Peonaje y haciendas. Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy el profesor Miguel Delgado, maestro de la asignatura Historia de tercer grado de secundaria. Me da mucho gusto poder compartir esta nueva sesión con ustedes y continuar descubriendo aspectos muy importantes de la historia de nuestro país. En esta ocasión, seguiremos estudiando las instituciones que favorecieron la consolidación del virreinato, y una de ellas, en el terreno económico, es la hacienda como unidad productiva. Pero antes de iniciar, recuerden lavarse las manos constantemente con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Si necesitan salir, usen correctamente su cubrebocas, es decir, protegiendo nariz y boca. Mantenga la sana distancia, o sea, aléjense de los demás mínimamente 1,5 metros. Pues bien, ha llegado el momento de conocer qué es lo que vamos a aprender en esta sesión. Hoy descubriremos cuál fue la importancia de las haciendas en la Nueva España, quiénes trabajaban en ellas y en qué condiciones lo hacían. Seguramente por alguna película mexicana que hayan visto, tienen una idea acerca de lo que era una hacienda, o tal vez han tenido oportunidad de visitar un casco de hacienda o una hacienda actual. Si es así, se habrán dado cuenta de que se trata de grandes propiedades con considerables extensiones de tierra. Pero, ¿saben cómo surgieron? ¿Los tipos de haciendas que existían? ¿Cómo funcionaban? Les propongo irlo descubriendo juntos. Les advierto que necesitaremos libreta y un bolígrafo para que hagan sus anotaciones y su libro de texto para abundar en el tema. Bien, para comenzar les comparto un fragmento de las leyes nuevas promovidas por Bartolomé de las Casas en 1542 que refiere Vicente Rivapalacio en la enciclopedia México a través de los siglos. De acuerdo con Rivapalacio, las principales disposiciones que contenían dichas leyes eran que los del Consejo tuvieran especial cuidado de la conservación, buen gobierno y tratamiento de los indios, que el fiscal cuidase de saber cómo se guardaban estas ordenanzas, que las audiencias informasen de los malos tratamientos hechos a los indios, que por ninguna causa se pudiera hacer esclavos a los indios en lo sucesivo, ni por causa de guerra, ni a título de rebelión, ni por rescate, ni de otra manera, que los indios esclavos se pusiesen en libertad, si los poseedores no mostraban título legítimo, encargando de esto a las audiencias para que lo hiciesen sin tela de juicio, sumaria y brevemente, y solo a la verdad sabida, que los indios no fuesen obligados a cargar contra su voluntad y sin pagarles por aquel trabajo, cuidándose de que la carga en donde esto no pudiera evitarse, ni fuese excesiva, ni trajese peligro de salud o de su vida, que ningún indio fuese llevado a pesquería de perlas contra su voluntad, so pena de muerte, a quien infringiese esta disposición, que se quitasen todas las encomiendas e indios que tuvieran los visorreyes o gobernadores o sus lugares tenientes, o cualquier oficiales nuestros, así de justicia como de nuestra hacienda. Prelados, casas de religión, hospitales, cofradías u otras semejantes, que se moderaran los repartimientos excesivos y de lo que se quitara se diese para el sustento de los primeros conquistadores. Que en lo sucesivo no se encomendasen ya indios, sino que en muriendo los encomenderos, su repartimiento pasase a la corona. Que los oidores cuidasen de la instrucción y buen trato de los indios, que dejasen de ser encomendados. Que los tributos que debían cobrar los encomenderos fuesen tasados por los gobernadores con el objeto de que no fuesen excesivos. Prohibióse el servicio por laboríos, declarándose también que los indios de las islas de San Juan, Cuba y La Española fueran tratados como los españoles que en ellos residían. En las adiciones de Valladolid se agregó que a los conquistadores que no tuvieran indios
o a los hijos legítimos de los conquistadores que estuviesen pobres, se les diera empleos de corregidores, u otros con cuyos productos pudieran vivir. Y siendo menores de edad, se les diese una parte de los tributos, de los repartimientos que dejaron sus padres, que no pudiesen los encomenderos ausentarse de la provincia en donde tenían su repartimiento sin licencia del virrey, que los indios fuesen también tratados como personas libres y vasallos del rey de España, y que los presidentes y oidores de la audiencia cuidasen de la tasa de los tributos y que el encomendero que cobrase más de lo que estaba tasado, se le privase inmediatamente de la encomienda. Además, reglamentáronse por estas leyes las atribuciones y trabajos del consejo y las audiencias. Hasta aquí la cita. Sin duda alguna se trata de una lectura muy relevante. Como sabrán, Fray Bartolomé de las Casas era un obispo español reconocido como protector de los derechos de los indígenas. Con la aplicación de las leyes nuevas, buscó que a los indígenas se les tratara como seres humanos y no como esclavos. De estas leyes, podemos destacar, de acuerdo con lo que se afirma en el texto, lo siguiente: que por ninguna causa se pudiera hacer esclavos a los indios, que los indios esclavos se pusieran en libertad, que los indios no fuesen obligados a trabajar contra su voluntad y sin pagarles, que en lo sucesivo no se encomendaran ya indios, sino que, al morir los encomenderos, su repartimiento pasara a la corona, que los indios fuesen también tratados como personas libres y vasallos del rey de España. Como recordarán, en una sesión anterior vimos que la encomienda fue la primera institución establecida por Hernán Cortés, que consistió en repartir señoríos a los conquistadores como pago por su participación en la guerra de conquista. A estos conquistadores beneficiados se les llamó encomenderos, quienes recibieron en concesión una extensión de tierra e indios en encomienda, de quienes recibían tributos en especie o en trabajo, a cambio de protegerlos y evangelizarlos. Se puede afirmar que la encomienda fue la primera institución económica. Sin embargo, con las disposiciones de las leyes nuevas, entre otras causas, el sistema de encomienda dejó de funcionar y empezó a conformarse la Hacienda Comunidad Productiva, institución que estudiaremos en esta sesión. Se consideran que las primeras haciendas en Nueva España surgieron en las últimas décadas del siglo XVI y se consolidaron durante el siglo XVII. Entre las causas que favorecieron la creación de la hacienda como nueva unidad económica, se encuentra el aumento de demanda interna y externa de productos agrícolas y ganaderos. Ello obligó a los dueños de las tierras llamadas de labores agrícolas y estancias ganaderas a explotarlas de manera intensiva para incrementar la producción y poder satisfacer las exigencias comerciales. Asimismo, les demandó acrecentar su territorio. El hecho de que las tierras de labores y las estancias de ganado se conformaran por un casco o casa señorial para el dueño de la tierra, una capilla para atender a los trabajadores, viviendas para alojar a los trabajadores, establos, caballerizas, tierra para cultivo y pastoreo, facilitó su transformación a haciendas. Es decir, estas unidades productivas ya contaban con elementos esenciales, tanto habitacionales como estructurales, para hacer los nuevos establecimientos autosuficientes de producción. De acuerdo con Herbert Nickel, en su libro Morfología Social de la Hacienda Mexicana, comparte que las características estructurales primarias de la hacienda eran: A. El dominio sobre los recursos naturales de una zona, tierra y agua. B. El dominio sobre la fuerza de trabajo. Y C. El dominio sobre los mercados regionales y locales. La hacienda fue la forma de propiedad de la tierra más extendida durante el siglo XVII en Nueva España, y como institución económica producía todo lo que demandaba el comercio interno y externo. Para ello fue indispensable adquirir mayor y mejor tierra, abastecerla de agua, contratar más mano de obra, realizar obras de infraestructura que garantizara el control del comercio y obtener mayor beneficio económico. De manera general, la expansión y concentración territorial para el establecimiento de la hacienda pudo favorecerse por las siguientes acciones:
la integración de los terrenos originalmente otorgados por la corona a los colonos españoles para la subsistencia a través de las mercedes reales. Se ha documentado que varias familias, por diversas circunstancias, se beneficiaron de más de una merced. La integración de varias de ellas les permitió obtener más producción y la posibilidad de comprar los terrenos colindantes y continuar incrementando el terreno. La compra de tierras de las comunidades indígenas por los españoles, debido a la falta de manos para trabajarlas por la baja demográfica de su población ocasionada por las epidemias. El arrendamiento de tierras comunales por los españoles para ser trabajadas, que en muchas ocasiones ya no las desocuparon y terminaron por apropiárselas. La apropiación ilegal de tierras sin ocupar, conocidas como baldíos. La donación de tierras de particulares o pueblos de indios para la iglesia u órdenes religiosas. Por otra parte, debe decirse que en el norte de Nueva España, las haciendas comenzaron a proliferar debido a otros procesos como el descubrimiento de nuevos yacimientos mineros, la ampliación del camino real de tierra adentro y la apertura de mercados entre España, Europa y Asia, ya que se necesitaba abastecer de bienes a estos centros de trabajo y de población, y la hacienda resultaba ser la institución ideal para explotar los recursos naturales, procesarlos y finalmente vender los bienes obtenidos. En este sentido, las haciendas controlaban todo lo que ocurría adentro y alrededor de las mismas. Así, una hacienda tenía el dominio de todos los recursos naturales de las zonas aledañas a esta. También era dueña de la fuerza de trabajo de los peones, por lo que el hacendado podía imponer los horarios de trabajo, así como tasar los salarios y decidir sus formas de pago. Por último, también eran las haciendas las que tenían el dominio del mercado, convirtiéndose en pequeños monopolios que controlaban la vida económica dentro de sí, de acuerdo a la zona geográfica, a las características del suelo y clima y a su extensión, era lo que determinaba el tipo de producción de las haciendas. En las haciendas generalmente se llevaban a cabo actividades de índole diversa, tales como agrícolas, producción de maíz, trigo, caña de azúcar o algodón, ganaderas, cría de ovinos, caprinos, porcinos o vacunos y explotación maderera. Sin embargo, se especializaban en la producción de un determinado producto. Por ello, había haciendas cerealeras, henequeneras, pulqueras, algodoneras, azucareras, ganaderas o mineras. En estas se realizaba la manufactura del producto argentífero a través del sistema de beneficio de patio, pero todas necesitaban grandes extensiones de tierras para llevar a cabo estas tareas. Los hacendados eran principalmente peninsulares, criollos y la iglesia y también jesuitas, en las que se llevaban una o varias actividades económicas. Debe especificarse que los hacendados, principalmente del norte, se beneficiaron del repartimiento de indígenas, sistema que consistía en el reclutamiento de mano de obra por la autoridad local, quien asignaba un número de trabajadores para laborar durante un tiempo en cierta hacienda. Al término, eran rotados a otra hacienda. La mayoría de trabajadores de las haciendas eran los llamados peones, muchos de ellos liberados de la encomienda como hombres libres, pero despojados de las tierras y aguas de sus poblaciones por los nuevos hacendados. Por ello, tenían la necesidad de trabajar. Generalmente, las condiciones laborales resultaban desfavorables para ellos, ya que realizaban diversas actividades durante largas jornadas a cambio de un salario raquítico, en comparación con el extenuante trabajo desempeñado. Dentro de los peones se encontraban los llamados acasillados, que significa de casa, quienes eran trabajadores permanentes de la hacienda, es decir, vivían en ella y ahí mismo recibían otras prestaciones como pequeñas parcelas de tierra para cultivar más. Jan Meyer, historiador francés nacionalizado mexicano, afirma que algunas crónicas describen a los peones acasillados, quienes podían vivir en el paraíso o en el infierno, dependiendo de la región, la época y la hacienda. Otras investigaciones, principalmente acerca de las haciendas azucareras, describen el trabajo de los esclavos y las eternas jornadas a las que fueron sometidos y las paupérrimas condiciones en que vivieron.
Ahora, pongamos atención al siguiente relato referido por Mónica Niembro Gaona y Rodolfo Telles Cuevas en su artículo Historia y mestizaje de México a través de su gastronomía. La comida cotidiana en las haciendas era un vivo reflejo de la riqueza y variedad de platillos que posee la cocina tradicional mexicana, fruto de las aportaciones indígena y española, y multiplicada en estilos y características a lo largo de las diferentes regiones del país. A cualquier hora que llegaran los señores y sus invitados, había quien les preparara rica y abundante comida típica. Las haciendas ganaderas, además de producir carne, también se beneficiaban de los derivados de los animales, como los lácteos, para que estos fueran de mejor calidad. En algunos casos, el hacendado mandaba del extranjero a expertos en innovaciones, como el caso de los quesos. Empero, la gastronomía en las haciendas no era la misma para todos. Los peones comían frijol, arroz, maíz, chile y tortillas. Y si bien les iba, en algunas haciendas más benévolas se les servían proporciones de carne y leche, y la ración era de acuerdo con el número de miembros que conformaban la familia. Aquellos en días de fiesta hacían mole de guajolote o pollo, según lo que criaran ellos mismos en sus pequeñas casas. Las bebidas eran variadas e iban desde el chocolate, té de hierbas, cacao molido y entablillado, mezclado con leche o agua, según el gusto o el poder adquisitivo, hasta las alcohólicas como aguardiente de variedad, mezcal y tequila, sin olvidar el pulque para los peones de la hacienda, o el curado de pulque que en las festividades algunos amos se dignaban probar para satisfacer a la peonada. El aguardiente era realizado de formas múltiples como el de caña, de tuna, de membrillo, de fresa o nanches, así como la sidra en la zona poblana. Se me despertó el apetito y se me antojó un chocolate, pero estamos cerca de concluir la sesión. Antes vamos a recordar que el primer sistema productivo en Nueva España fue la encomienda, y el antecedente directo de la hacienda fueron las tierras de labor y las estancias de ganado. El origen de esta unidad productiva fue la demanda de los bienes agrícolas y ganaderos. Vamos a definir a la hacienda como un complejo socioeconómico autosuficiente constituido por un núcleo de población. Se especializaban en la producción de un determinado producto. Por ello, existieron cerealeras, enequeneras, pulqueras, azucareras, ganaderas o mineras. La estructura de la hacienda estaba constituida generalmente por una barda, una casa, un acueducto y capillas. Además, era el núcleo de relaciones sociales y su organización buscaba la exportación de sus productos. Los trabajadores en su mayoría eran llamados peones, de los cuales destacaban los acasillados, nombrados así porque eran los empleados de casa, o sea, vivían permanentemente en la hacienda. Además, que el trabajo realizado por peones era en condiciones de vida desfavorables, ya que estaban sometidos a jornadas extenuantes, el salario era muy bajo y generalmente se les mantenía endeudados para que no abandonaran las haciendas. Por su parte, la población esclava también pasaba la vida en las haciendas, eternamente trabajando en condiciones tristes y desconsoladoras. Como lo reseña Enrique Delgado López acerca del libro Las haciendas en el siglo XVII de Guadalupe Salazar González, hablar de haciendas es considerar asuntos relacionados con la tenencia de la tierra, con la distribución y generación de la riqueza, es hablar de los propósitos de su establecimiento, del proceso de poblamiento, es hablar de la hacienda como unidad habitacional, dividida acorde con las funciones y jerarquía de sus ocupantes, en suma, como lugar donde proliferó el peonaje, la esclavitud o la servidumbre. Antes de despedirnos, les quiero dejar un pequeño reto. Con la información compartida acerca de la comida en las haciendas, elaboren un cómic o historieta. Pueden realizarlo de manera artesanal dibujando las viñetas en su cuaderno o, si está en sus posibilidades, empleen un programa digital. Al finalizar su trabajo, compártanlo con sus compañeros de grupo y familiares. Recuerden que para superar este reto e incrementar sus conocimientos respecto de las haciendas, pueden consultar su libro de texto de historia de tercer grado de secundaria o,
Si cuentan con un dispositivo móvil, buscar información en Internet de instituciones serias con fuentes confiables. Hemos llegado al final de nuestra sesión, pero seguro nos veremos en otra ocasión y continuaremos aprendiendo sobre la historia de nuestro país. Mi nombre es Miguel Delgado y hasta pronto.